tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Dios y por medio de su palabra para seguir siendo guiados por Él, por este camino precioso que trazó con su sangre y seguir caminando, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir gozándonos de lo que el Señor nos va manifestando cada día. Muy bien, chicos, pues bueno, vamos a entrar de lleno al estudio y hoy nos toca ver, bueno, dice aquí en la hojita, déjenme proyectar el PowerPoint, denme un segundo. Y tenemos por tema, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Lucas 9 del 18 al 27, aunque esta semana solo vamos a ver hasta el 20. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque pues este mismo tema es parte de lo que sigue. Pero pues vamos a irlo observando, vamos a ver prácticamente 3 versículos y vamos a ir viendo. Muy bien, el objetivo es, dice, responder a la pregunta planteada por Jesús, considerando todas sus implicaciones. Es una pregunta que verdaderamente a todo ser humano se le va a hacer un día, y según lo que respondamos es lo que nos va a manifestar, ¿verdad? ¿Dónde es que vamos a vivir el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Estoy hablando en la eternidad, Muy bien. Es una pregunta muy confrontadora, muy pues sí, creo que no hay otra palabra, muy confrontadora. La hemos leído muchas veces, la hemos platicado muchas veces podemos haber escuchado a diversos pastores pasar por este estudio y observar esta pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero el día que Jesús te la hace directamente a ti, no hay vuelta de hoja, o sea, vas a responder, o sea, ya sea verbalmente o ya sea con tus actos, pero vas a responderla. Si verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios para ti o no lo es, pero la vamos a responder. Muy bien, tenemos un versículo a memorizar y es el Lucas 9:20. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Como siempre hemos venido viendo que estamos observando el Evangelio de Lucas, mas sin embargo hay veces que Lucas se queda un poquito light con lo que está pasando, pero para eso están los otros evangelios, para poder completar o complementar lo que estaba ocurriendo verdaderamente en ese entorno, ¿no? Esta parte a mí me encanta porque cuando vimos Mateo pudimos observar varias cosas y muestra cómo Jesús estaba instruyendo a sus discípulos
directamente, ¿no? O sea, sin tapujos, sin cubiertas, sin nada, simple y sencillamente mostrándoles lo que debían saber ellos y lo que tenían que saber ellos para enfrentar lo que se les venía, ¿no? Hay un parteaguas de aquí a partir de estos versículos en adelante en donde Jesús trata ya de apartarse más de la gente, de no darse a conocer, de quedar un poco más más hablando más con sus discípulos que con la gente, ¿verdad? Pero bueno, todas esas cosas las vamos a ver. Dice allí en la hojita, hay una introducción. ¿Me ayudas, Laurita, con ello? Sí. Con la introducción de la hojita. Dice: el reconocimiento de la correcta identidad de Jesús es producto de una necesaria revelación de Dios, Juan 6:44, que no solo demanda una declaración verbal, sino una rendición incondicional a la verdad revelada en las Escrituras, Juan 7:37 al 38, acerca de quién es Jesús, quién soy yo y cuál es mi propósito, razón por la cual todo nuestro patrón de vida se ve sujeto a un cambio de prioridades. Pues, o sea, está perfecto en esta instrucción. Lo que nos muestra en los versículos es exactamente lo que está manifestándose. Esta parte es la más difícil de predicar, no de predicar, sino que el mundo la rechaza, esta parte de que el reconocimiento de la correcta identidad de Jesús es un producto de una necesaria revelación de Dios. Es decir, esta parte no la puedes entender tú por tu propia cuenta. Te tiene que ser revelado, de otra manera es imposible que lo entiendas. Y Juan 6:44 declara eso, es: ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí. Cuando es ninguno, es ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió a mí no lo trajera conmigo. Esa es la realidad. Y al mundo no le gusta escuchar eso. Y rechazan mucho esta doctrina, pero es doctrina de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Y luego dice aquí, dice que no solo demanda una declaración verbal, es decir, primero me tiene que ser revelado, pero no lo voy a decir solo con mi boca, porque de lengua cualquiera, Jesús mismo lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos no me aman a mí, ellos me honran de boca, ¿verdad? Dicen: no, maestro, Señor, esto, lo otro, pero su corazón está lejos de mí, no están entregados a mí. Ese es el punto. Entonces, pero dice aquí, y lo dice que no solo demanda una declaración verbal, sino una rendición incondicional a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad revelada en las Escrituras. ¿Por qué ahí? Porque Jesús mismo también dijo en Juan 7:37 y 38. ¿Alguien lo tiene ahí para que me lo pueda leer? Juan 7:37 y 38. Fuerte y claro, mi amor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como tú crees que debes creer en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, como está escrito, como está estipulado. Y luego dice de que de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto no va a ser de tu inteligencia, esto no va a ser de tus habilidades. El versículo que sigue te demuestra qué es lo que va a hacer que fluyan ríos de agua viva. ¿Me lo pueden leer el versículo que sigue? El 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué está hablando? ¿Hay un misterio ahí?
o nos muestra Jesús mismo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando una vez que tú te ciñas a la Escritura y que creas en Él como dice la Escritura? De tu interior van a correr ríos de agua viva, pero no va a ser tu inteligencia, no va a ser tu sabiduría, va a ser mi espíritu que yo voy a poner en ti. Eso es lo que va a ser. Eso es lo que va a pasar en tu vida. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Y luego después nos dice la introducción acerca de quién es Jesús. O sea, esta revelación por medio de la Escritura de quién es Jesús, quién verdaderamente es, con el que me estoy relacionando por medio de la Escritura. Pues es Dios mismo. Es el Dios encarnado, el Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Bueno, pues ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, nos lo declara Juan 1:12. Y esta palabra y esta revelación y esta manifestación la tenemos esta manifestación tiene que ser con nuestra vida, no con nuestra boca. ¿Ya? Tenemos que mostrarle al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. No tratando de hacerlo inalcanzable, sino manifestando con los hechos del Espíritu en nuestras vidas lo que verdaderamente está fluyendo dentro de nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Unos comentarios que dice que fluirían ríos de agua viva, ¿verdad? Pero no es como que van a fluir de nosotros porque somos la fuente, ¿no? Sino que de Él va a flotar esos ríos de agua viva y por eso lo aclaro en el siguiente versículo, que va a ser el Espíritu que yo voy a poner en ti, va a ser mi Espíritu, ¿verdad? Estoy hablando de eso, o sea, lo declara la Escritura. Lo declara la Escritura, no hay ningún misterio ahí. Así que debemos de entender que nadie se invita solo. El Señor te llama, el Señor te trae, el Señor te capacita, el Señor pone capacidad en ti para que abra tus ojos, abra tus oídos y te empuje a hacer lo que tienes que hacer para manifestar los hechos del Espíritu. Muy bien, vamos a entrar de lleno al primer versículo y dice, lo leo y dice así, Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él, sí, ahí voy, ahorita los digo, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Hay unos, en cada versículo que vamos a ver hay como un subtítulo, y esta es la pregunta y la siguiente, que va a ser el 20b, la respuesta. Es todo lo que está ahí. Y entonces Jesús dice que me encanta porque dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, es decir, estaba buscando esta comunión solo con sus discípulos, ¿verdad? Dice, estaban con él los discípulos. Lucas no entra en mucho detalle, pero Mateo sí nos cuenta dónde estaban, dónde se habían apartado, se habían ido mucho más al norte, ¿sí? Y esta parte es donde estaban, ahorita me gustaría leerlo, aunque creo que al final lo vamos a leer un poco, pero me gustaría leerlo un poquito, aquí lo voy a leer, es Mateo 16, y vamos a leer un poquito ahí. Dice desde el 13, voy a leer un poquito porque aquí nos amplía un poco más lo que estaba pasando. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, voy a parar ahí. La región de Cesarea de Filipo estaba al norte de Israel, está al norte de Israel. Esa zona se caracterizaba por haber mucha paganidad, por haber mucha idolatría, mucha adoración de ídolos, de
dioses, de diosas, haciendo y deshaciendo cosas abominables para nuestro Señor. Bueno, ahí es a donde nos llevó, a esa zona. Y esa zona, déjenme recordarles que hace muchos años antes de que Jesús pisara esa zona, había sido pisada por la tribu de Dan. Estas tribus que cuando se apartaron, se fueron unos al norte y ya no vinieron a Jerusalén a adorar. Ellos empezaron a hacer sus adoraciones y cambiaron los días y cambiaron las cosas y cambiaron la forma de adorar, y hicieron un becerro de oro, hicieron tantas cosas ahí que empezaron a hacer pura abominación. Y estoy hablando de varias tribus de Israel que hicieron eso. O sea, son de las 10 tribus que se fueron hacia el norte. Bueno, en ese tiempo había paganidad ahí, entonces ahí es a donde los lleva el Señor, y esa zona se le determina como las puertas del Hades. Las puertas del Hades, las puertas del infierno. Ahí los llevó el Señor. Y ahí fue donde les preguntó: ¿quién dice la gente? Voy a seguir leyendo. Dice, sigo leyendo y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, él, ¿verdad? 14, estoy en Mateo 16, 14, para no perder. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. 15, y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y esta es la historia, ¿no? Esta es la historia. Aquí esta es la zona en donde él les pregunta de esta situación, qué es lo que está pasando. Lo único que quería es que ellos entendieran que el mundo estaba confundido. Los hombres están confundidos, pero ustedes ya saben quién soy yo. No se lo digan a nadie, ¿sí? Y esta parte que está malentendido del versículo, bueno, es que de lo que leímos ahorita, de un versículo para acá en adelante, creo que es del 17 en adelante, donde le dice a Pedro: y tú eres Pedro. Está mal entendido, pero ahorita lo vamos a ver, lo vamos a checar, porque gran parte de una religión cree que a Pedro se le dieron las llaves únicamente, cuando no es así. Las llaves, ok, ahí le está diciendo el Señor que a él, pero más adelante se las da a todos los demás lo mismo. Les dice exactamente lo mismo que van a hacer. Lo que pasa es que Pedro iba a iniciar esa situación. Y hoy tú y yo tenemos esa cuestión, y no es porque la tengamos, sino simple y sencillamente el atar y desatar en el cielo y en la tierra es mostrar el Evangelio. Es mostrarle al mundo quién es, y el que lo rechace, pues ¿qué crees? Va a seguir atado, él ya está condenado. Y el que lo acepte, pues bueno, se desatará, y se desatará en la tierra y se desatará en el cielo, obviamente. Pero eso no es una cuestión mía, es una cuestión que Dios dejó a través de la predicación del Evangelio y de la obra que Él está gestando en la tierra y en el cielo, ¿verdad? No es otra cosa más que eso. ¿Quiénes estaban con Jesús mientras Él oraba aparte? Sus discípulos, así es. Es decir, ¿se acuerdan que ya poco a poco se venía viendo que querían estar apartados y apartados, pero la multitud les venía y les llegaba y les llegaba? Entonces, en esta ocasión, ahí estaban, apartados. Jesús se había apartado para orar. Ya vimos a dónde los había llevado,
a Cesarea de Filipo y allá es donde hace estas preguntas. ¿Qué les preguntó? Dice la gente que soy yo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eso es lo que les pregunto. Muy bien. Vamos a continuar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Versículo 19. Gerson, ¿me ayudas con el 19? Sí. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Amén, gracias. Es decir, Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. En Mateo vimos que dijeron también, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que alguno de los profetas anteriores que había resucitado, ¿verdad? De los profetas antiguos, por así decirlo, que ha resucitado. Entonces, esta parte era lo que ellos perfectamente ya sabían. ¿Por qué lo sabían? Porque pues habían andado con Jesús, caminado, pero también Jesús ya los había enviado, ¿recuerdan? Ya los había enviado ¿a qué? A predicar el reino de los cielos, de Dios, así es, y también a sanar, ¿verdad? A sanar y a sacar demonios, ¿ok? Entonces, ellos vieron lo que la gente podía decir de Jesús y lo que ellos estaban confundidos. Entonces, esta parte Jesús se las quiere dejar muy claras a ellos, ¿verdad? ¿Qué les respondieron? Unos Juan el Bautista, Otros Elías, Elías. otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Exactamente, esa es la respuesta de la pregunta del 19. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Continuamos. Versículo 20, pero solo vamos a ver el 20a, es decir, el principio del versículo. Gabriel, ¿me ayudas con el 20a que está en la pantalla? Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Amén. Y luego les volvió a decir y les volvió a preguntar a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ¿quién dicen que soy? ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Esa es la respuesta en nuestra hojita. Sí, y ahora vamos a la siguiente pregunta. Sí, que es en el subtítulo ahí es la respuesta, pero vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué respondió Pedro? Bueno, es que no hemos visto el B, ¿verdad? Hay que leerlo. Sí, Sebastián, ¿me ayudas a leer el B? Sí, nomás no traigo los lentes. No te apures, no te apures. Dice, Sí. entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Amén, gracias. Entonces, ¿qué respondió Pedro? El Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Vamos a observar en la hojita esta parte de Mateo que ya leímos un poquito, pero vamos a leer del 17 al 19 solamente, y para poder concluir con esto, vamos a regresar ahí a Mateo, más bien aquí está Mateo 17 al 19. Lo voy a leer nuevamente para entrar en algunos pequeños detalles, no vamos a ahondar mucho y que el Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Entonces le respondió Jesús, después de que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra Pedro, híjole, es que lo dejé en mi iPad y no lo anoté aquí. Pero es Petros. Esa palabra es Petros.
Tú eres Pedro, que le dijo Petros, que significa piedra, que significa, observa bien lo que Jesús está diciéndoles a sus discípulos, ¿sí? Yo soy el Cristo, yo soy el que había de venir, estamos en las puertas del Hades, ¿sí? Estamos en una guerra, en una lucha, en una lucha continua en la tierra y espiritualmente también. Así que pongan atención. Tú eres Pedro, tú eres una piedra, tú eres un, imagínatelo por lo que va a decir, o sea, imagínate lo que les está diciendo. Y tú eres una piedra, tú eres un ladrillo, ¿sí? Tú eres un ladrillo. Y luego le dice, y sobre esta roca, que es Cristo, yo voy a empezar a poner mis ladrillos, yo voy a empezar a poner mis piedras para edificar mi iglesia. Eso es lo que les está diciendo. No es que Pedro sea la roca y le dijeran sobre esta roca, Pedro. Pedro nunca ha sido la roca siempre ha sido el Dios creador del universo y Jesucristo es la roca. Él es. Entonces sobre esta roca, es decir, la revelación que les acabo de decir, que yo soy el Cristo, que yo soy el enviado, aquí voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, aquí donde estamos, no van a prevalecerán contra ella, contra mi iglesia, ¿sí? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No me acuerdo si es aquí, Lucas. Mateo 18. 18, gracias hermanita. Donde le dice a todos. Dice ahí, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el Ahí es donde quería llegar. Gracias hermanita. Mateo 18. Recordemos que en el 16 es donde le dice a Pedro, ahí es la revelación de Pedro. 2 capítulos más adelante le dice a todos sus discípulos, pero sí quiero enfatizar que está hablándole a todos sus discípulos. Dice el 18.1. 18.1 dice así, porque desde ahí empieza a hablar Jesús. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron, ¿pero quiénes vinieron a Jesús? Todos, no nomás Pedro, ¿estamos de acuerdo? Ok. Y en el 18, ahí les empieza a hablar, desde el 2, si tienen su Biblia con letras rojas, van a observar que no para de hablar Jesús, no para de hablar con sus discípulos. Y en el 18 les dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando con sus discípulos, ¿sí? Está hablando con sus discípulos y les está diciendo la misma instrucción que le dio a Pedro. Es decir, cada uno de ellos iba a ser su ladrillo para la iglesia que estaba construyendo. Como nosotros, cada uno de nosotros, vamos a suponernos no como una estructura de una iglesia, ladrillo por ladrillo, pero también nos lo muestra el Señor como un cuerpo. ¿Qué somos cada uno de nosotros? Un miembro de un cuerpo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros somos un miembro para construir un cuerpo. Es de la misma manera lo que les estaba diciendo en sentido figurado, como la iglesia es edificando la iglesia con un fundamento que era la roca, que es Él, y poniendo a Pedro como la primer piedra encima del fundamento, que es la roca Cristo, ¿sí? No la roca Pedro.
Ya el pastor nos pasó por varios versículos que claramente la Escritura nos muestra que la roca siempre ha sido el Dios creador y Jesucristo, nunca Pedro. Inclusive Pedro en su misma carta dice que la roca es Cristo. En Corintios Pablo dice que la roca es Cristo, el fundamento es Cristo, la roca es Cristo. Entonces esto nos debe de quedar simple y sencillamente claro, ¿verdad? De que Jesús les estaba enseñando que iba a edificar una iglesia que tal vez sí, Pedro la iba a iniciar en el sentido de que él iba a ser el primero, porque él fue el primero que mostró el evangelio a los gentiles y a los judíos, y ya después casi a puros judíos, y Pablo fue el que les presentó a los gentiles el evangelio completo. Pero acordémonos como nos lo acordó el pastor en Hechos, cuando fue a casa de Cornelio Pedro, precisamente era esa parte, ¿verdad? Bajarle el lienzo y decir mata y come. Yo nunca he comido eso, yo nunca he comido cosa inmunda. Bueno, pues no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Es decir, vas a ir a casa de Cornelio y todo aquel que llame no será inmundo, ¿verdad? Es esta parte de que Pedro iba a ser la punta de la lanza, ¿verdad? De donde todos íbamos a ir por ese camino. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí? Acá en internet, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario? No, ninguna, hermano. Muchas gracias, todo está claro. Excelente. Continuamos con la preguntita y dice ahí, ¿cuál fue el comentario completo de Jesús a esta respuesta de Pedro? Y pues ahí está amplio, ¿no? Entonces respondió Jesús, 2 puntos, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Hay muchas implicaciones aquí en esta escritura que no quiero entrar en todos esos detalles. Jesús le está diciendo, cuando menciona que Simón, hijo de Jonás, él está diciendo que lo conoce perfectamente bien. O sea, yo sé quién eres tú, pero, o sea, Simón, ¿verdad? En este caso Simón, pero desde ahora y también te digo, tú eres Pedro, ¿verdad? Y es cuando le dice eso. Para complementar también esta palabra que dije, Petros, cuando le dice Pedro es Petros, y cuando él habla de la roca, la palabra es Petro. O sea, es otra palabra muy parecida, pero que significa roca, ¿verdad? Pero bueno, anyway, ya sabemos cómo está la situación. Entonces, aquí ya la respuesta es prácticamente todo, ¿verdad? Dice, y yo también te digo, bueno, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ella le dijo, yo te conozco y sé quién te ha revelado lo que me dijiste ahorita, que yo soy el Cristo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y ahí es donde dice, ¿verdad? Y sobre esta roca, pero se está refiriendo a él, a Jesús, no a Pedro, ¿sí? Y aquí es la confusión. Es donde los romanos, ¿no? Dicen que Pedro, que por eso es el primer papa. Y nada que ver. ¿Qué más? Nada que ver, porque solo hay un puente entre Dios y los hombres, y ellos llaman al puente al Papa, le llaman sumo pontífice, o sea, que es el más grande puente entre Dios y los hombres, cuando no es así. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y el único camino al Padre es Él, no hay otra, ninguno, ¿verdad?, puede venir. Entonces eso es. Y sigue, la respuesta sigue, ¿verdad? Porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, con todas estas piedritas, con todos estos bloques voy a hacer mi iglesia. Y las puertas del Hades, donde estamos ahorita, no van a prevalecer ante ella, ante la iglesia.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y si quieren anotarle ahí en su hojita, ya saben, Mateo 18:8 es donde también le dice esto mismo a todos sus discípulos, en donde no es exclusivo de Pedro, sino es exclusivo de todo hijo de Dios que va y predica el evangelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Me estaba acordando en Efesios 2:20, que estaba diciendo sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es. Él es. Dice el siguiente, dicen que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Hay versículos bien contundentes. Hay uno que dice donde Cristo es la roca. Y yo no sé si alguien se acuerda, nomás así como comentario. ¿Alguien recuerda por qué causa? Fíjense bien lo que voy a preguntar. ¿Por qué causa Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Cuál fue el detalle? Por el cual Porque hablar los fundamentos en una roca. por golpear la piedra, por golpear Cuando la le dijo roca, que la tocara, que le hablara, que la hablara. le dijo, háblale y te va a dar agua. Y como ya la había golpeado una vez, porque Dios le había dicho, vas a llegar, vas a golpear la roca y te va a dar agua la primera vez, pero fue una instrucción de Dios, porque tenía que ser así, pero no la tenía que golpear dos veces. A Jesús una vez lo crucificaron. Jesús es la roca. Lo golpeó y le dio agua a la roca. O sea, ¿sí, capich? Le dio otra instrucción. Ve, háblale y te va a dar agua. Y él llegó, como estaba enojado con todo lo que le venían diciendo, golpeó la roca otra vez. Dijo, no es como tú dices, Moisés. Es como yo digo. Esa es la diferencia. Que uno quiere hacer las cosas como uno cree que son, no como Dios dice que son. ¿Por mami? ¿No te pegaste, mami? Ven. Entonces esto es así. ¿Eh? Por supuesto, te enojas y terminas haciendo las cosas equivocadamente, por la ira, por el enojo, por las situaciones. Pero eso es, y Jesús es la roca, y en Hebreos lo dice y lo recuerda, en donde Jesús es la roca. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. ¿Muy bien? Qué importante es hacer exactamente lo que el Señor te está diciendo, ¿no? Porque Él estaba diciendo, habla o haz esto nada más, y Él golpeó, ¿no? Y cómo cambió todo. Después de estar llevando al pueblo y después de estar guiándolo para llevarlo a la tierra, Él no pudo entrar. Tan sencillo que él no pudo entrar. Le permitió verla. Ay, déjame decirte, la vas a ver, pero no vas a entrar. Por desobediente. Es que eso es. Y Jesús es la roca, y solo se le debía de golpear una vez. Era simbología, era el símbolo de que lo iban a crucificar una vez, no dos. Porque desobedeces. Se me olvidó el nombre de el que llevaba a la gente. Te dije, No, el otro anterior. Moisés. Se me olvidó. ¿Por qué desobedeces, Moisés? ¿Por qué? Muy bien. Ok, chicos, ¿alguien tiene algo más?